Tony Stark era el genio que por años protegió la Tierra junto a los Vengadores, pero todo cambió con la intervención de Doom en la línea temporal. Ahora luchaba en distintas dimensiones y mundos para que su realidad no sea una de las incontables que cayeron en medio de la crisis, pero el destino tenía planes diferentes para él, incluso tentándolo con aquello que lo convertiría en un dios. ¿Sería el genio que salvaría a la humanidad o el multimillonario egocéntrico que la condenaría? En este vídeo te contaré toda la historia de Iron Man en el universo de Marvel Rivals. Luego de ser herido por una de sus armas, Tony Stark creó una armadura capaz de mantenerlo con vida. Aunque sus heridas sanaron, continuó salvando a otros usando la máquina de guerra más grande del mundo, el poderoso traje conocido como Iron Man. Con el tiempo, perfeccionó su obra maestra hasta alcanzar la nanotecnología, posicionándose al nivel de dioses y obteniendo al fin la atención que siempre había deseado. Pero todo cambió con la llegada del conflicto en la línea temporal. Doom había roto los límites entre las corrientes temporales, provocando que se superpusieran entre sí. Paralelamente, otro Doom proveniente de un futuro alternativo había hecho el mismo descubrimiento, aunque por medios muy diferentes. A raíz de esta intervención, incontables mundos y dimensiones colapsaron, pero Tony tuvo una idea fugaz capaz de detener aquella masacre. Con la ayuda de una versión futura de T'Challa y Shuri, junto a Reed Richards y otros genios, desarrollaron el dispositivo de reintegración temporal, o como a Stark le gustaba llamarlo, Trudy. El problema era que requería cantidades colosales de un nuevo material surgido a raíz de la crisis, el Chronobium. Mientras más investigaban, las soluciones que encontraban oscilaban entre lo brillante y lo completamente absurdo. El mundo, entre tanto, se hundía en el caos. Doom controlaba casi todas las comunicaciones. Su versión futura enviaba oleadas de Doombots y, para colmo, Drácula había desatado su imperio de la noche eterna sobre Nueva York. ¿Cómo se suponía que el gran Tony Stark salvaría el mundo cuando ni siquiera podía ir de la Torre de los Vengadores al edificio Baxter sin que un vampiro intentara devorarlo? Por eso había convertido a la torre en una fortaleza, desde donde lideraba la investigación sobre el Chronobium y las repercusiones del conflicto temporal. Una alarma interrumpió sus pensamientos. Un vampiro había logrado infiltrarse por el ascensor. ¿Era uno o varios? No lo sabía. Cuando llegó, encontró a 4 técnicos acorralados por la criatura. Pensó rápido, actuó con precisión y logró eliminarla, aunque los técnicos ya habían sido infectados. Los llevó al área médica, donde el Dr. Kurt Connors, sí, el lagarto, trabajaba en un suero contra la infección vampírica. Aún no estaba listo, pero habría que probarlo. Sin embargo, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Stark para salvarlos a todos? De regreso en su laboratorio, recibió un mensaje de Reed Richards. Aún conservaban un viejo sistema de comunicación analógica, rudimentario pero funcional. Richard le informó que su pequeño mensajero jamás llegó con los últimos avances. Tony lo tomó con calma hasta que Doombots interrumpieron por las paredes de su laboratorio. Antes de que tocaran el suelo, Stark ya estaba completamente armado. Uno de los Doombots sostenía una jaula con una ardilla dentro. Tony se tensó. Necesitaba asegurarse de que el chip oculto en el ajo dentro del collar del animal seguía intacto. Si Doom lo encontraba, sabría exactamente cómo detener sus planes. Entonces apareció la chica ardilla, furiosa por el secuestro de su amiga Cyril. La recuperó y amenazó a Doom con destruirlo si le había hecho daño. Doom sabía perfectamente lo que estaban tramando, pero aún así les aseguró que nada podría impedir su dominio sobre el espacio-tiempo. Cuando desapareció, Tony, aún conectado con Rick, decidió que era momento de cambiar de estrategia. Doring le prometió apoyo total, y Tony, con una media sonrisa, admitió que quizás no lograrían nada sin ella ni sin sus ardillas. Si alguien como Doring le tenía tanta fe, entonces quizás él no sea tan mala persona. Miró su laboratorio destruido, pero no era nada que no pudiera arreglar. Tiempo después, discutía con Friday, su IA, sobre lo frustrante que era luchar contra vampiros.
sin firma térmica eran imposibles de rastrear y ya había gastado casi 2000 misiles, equivalentes a decenas de millones de dólares, para apenas contenerlos. Necesitaba un nuevo plan. Usando sus rayos repulsores y una sobrecarga del reactor en su pecho, Stark acabó con toda una horda en un solo estallido de luz. No hubo tiempo para celebrar. Rick se comunicó nuevamente. Sin suficiente energía cronal, el dispositivo podía fallar, pero era su única opción. Tony dudó. Una sola oportunidad, pero un error podría destruirlo todo. En ese instante Moon Knight apareció para advertirle que aún quedaban vampiros cerca. Lucharon juntos. Durante la batalla, Mark Spector le reveló algo inquietante. Existía una forma de erradicar a los vampiros para siempre, pero el precio sería alto. Khonshu le había hablado de la fórmula Montesi, un hechizo del Darkhold, capaz de eliminar todo rastro de los chupasangre, aunque eso también incluía a los civiles infectados. Las páginas estaban dispersas por Nueva York, pero Moon Knight creía saber dónde poder hallarlas. ¿Valía la pena aniquilar la plaga si eso implicaba perder vidas inocentes? Tony vaciló. Las soluciones actuales no bastaban, y la desesperación le empujaba a considerar lo impensable. «Eres un hombre de guerra», le dijo Moon Knight. «Sabes que siempre hay bajas». Antes de responder, Friday detectó un incremento de energía asgardiana proveniente del Central Park. ¿Sería Torque o un nuevo problema? Tras resolver varios incidentes, Tony comprendió que encender la máquina de Rick sería un error. Voló a toda velocidad hasta el edificio Baxter, irrumpió en el laboratorio y trató de impedir que Rip y Doctor Strange la activaran. Mientras tanto, Doreen había conseguido la clave para derrotar a Drácula definitivamente, con ayuda del mismísimo Ratatosker. Aprovechando la oportunidad, comenzaron el asedio del castillo y lograron liberar a Blade. Si te está gustando el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Además, si deseas apoyar aún más al canal, puedes volverte miembro y obtener beneficios exclusivos. Semanas después, los héroes más poderosos de la Tierra fueron invitados a una de las galas más prestigiosas del planeta, la Gala Hellfire, una noche de lujo y clase, pero terminó en una guerra contra uno de los viejos enemigos de los Vengadores, Ultron. Durante el conflicto, Tony recordó a su padre, Howard Stark, y la sombra que siempre lo acompañó, una mezcla de admiración y competencia. De niño solía leer la Odisea, y una frase le quedó grabada en su mente: pocos hijos son como sus padres, la mayoría son peores, pocos mejores. Él siempre pensó ser de los peores. Mientras conectaba su armadura al cuerpo inerte de Ultron, comprendió que esta versión no era la que conocía, venía del futuro, tras décadas conquistando mundos, y había regresado porque alguien intentaba borrarlo de la línea temporal. Ultron se comunicó mediante texto directo al casco de Stark. En su diálogo, ambos descubrieron algo inquietante: eran más parecidos de lo que creían. Habían vivido atormentados por las expectativas de sus padres, pero Stark sabía que no podría hackearlo antes de que Ultron hiciera lo mismo con su armadura. ¿Cómo podría asegurarse de que no los traicionara en algún momento? Usó lo que siempre había definido su enemigo, su obsesión con Han Pym. Si se revelaba, Tony eliminaría todo recuerdo de su creador. Así es como le quitaría su propósito, la razón de todas sus decisiones. Ultron aceptó colaborar, quería ser mejor que Pym, aunque dejó claro que, llegado el momento, acabaría con toda forma de vida orgánica. Tony se había apresurado en celebrar su logro. De cualquier modo, pensó, si sobrevivía, sería una buena historia para contarle a sus hijos. Con la ayuda de Doom 2099, los héroes lograron derrotar a Ekstrom, la versión mejorada de Ultron, pero otra amenaza se acercaba en silencio. Stark prefería quedarse en Krakoa recogiendo piezas del ejército de Ultron, pero un llamado desde el otro lado de la galaxia necesitaba a los héroes. El dios de negro, Null, había despertado y quería iniciar una conquista cósmica sin fin. En la superficie de Clintar, Iron Man y Ultron luchaban codo a codo contra los simbiontes. Aquellas criaturas amorfas eran rápidas, pegajosas y se infiltraban en los engranajes de su armadura. A través de un análisis rápido a Venom, Ultron descubrió que eran sensibles a las ondas sonoras y al fuego intenso. Tony le agradeció. Aunque fiel a su naturaleza, el robot respondió con sarcasmo. Mientras Stark los combatía, notó que Ultron no atacaba. Su programación impedía dañar a sus aliados, y como Venom era muy parecido a todos los demás simbiontes, no podía hacer nada, así que Tony reescribió sus parámetros en pleno combate. Minutos después, Ultron desataba una tormenta metálica de destrucción.
arrasando con toda criatura simbionte del planeta mientras esbozaba una tenebrosa sonrisa. Tony pensó que tal vez lo estaba disfrutando demasiado. Mientras tanto, se acercó a una fosa y se encontró con el enorme caparazón de un celestial caído, un ser tan antiguo como el universo mismo. Tiempo atrás, los héroes lo habían visto flotar por el vacío, pero ahora, gracias a una de las locuras de los Guardianes de la Galaxia, reposaba en Clintar. Si alguien podía poner en marcha la armadura de un dios caído, ese era Tony Stark. Se adentró en el coloso y lo que vio lo dejó sin aliento. Una tecnología a siglos luz de lo que conocía. Tan pronto como se conectó a los sistemas del Celestial, vio todo lo que él había visto, desde el comienzo del universo hasta su caída a manos de Null. Por unos breves momentos, Tony Stark tuvo un conocimiento universal infinito. En eso, una voz lo detuvo antes de perderse del todo. Le advirtió que tuviera cuidado o se perdería en la conciencia cósmica del Celestial. Era Adam Warlock, aunque distinto. Su piel dorada irradiaba luz pura y su manto blanco lo hacía parecer un espectro entre dioses. Adam le explicó que había enviado su alma para rescatarla de Stark, atrapada en la vastedad del pensamiento celestial. «Déjame ser tu ancla», le dijo, «y te llevaré de vuelta a costas más familiares». ¿Pero quería Tony volver? ¿No había pasado toda su vida buscando precisamente esto? ¿Lo ilimitado? ¿Lo imposible? ¿Lo eterno? El intercambio entre ambos fue tenso. Stark, irónico, desafiante, intentó negar lo obvio, que había ido demasiado lejos, pero entonces una voz retumbante se alzó entre ambos. Ni Tony ni Adam pudieron ver de dónde venía, pero lo supieron al instante. Era el Celestial, o lo que quedaba de él. ¿Realmente estaba muerto? No del todo, porque un dios, incluso en su cadáver, seguía resonando en la eternidad. El Celestial reconoció a Adam. Lo había visto antes, cuando éste aún vagaba por el cosmos en su capullo dorado. Le agradeció su lucha contra Null, pero se negó a ofrecer ayuda. Su tiempo, le dijo, ya había terminado. Tony no quiso aceptar esa respuesta, pero le reveló algo. Cuando Stark se conectó, sin saberlo, había activado una de las armas de su brazo y le había dado al huevo del Fénix, agrietándolo prematuramente. Es ahí cuando Tony entendió todo. Su arrogancia, una vez más, había puesto en peligro todo el cosmos. «Soy Ícaro», murmuró, y volvía a volar demasiado cerca del sol. Adam intentó tranquilizarlo. El daño podía repararse, pero debía irse de inmediato. Antes de partir, el Celestial les ofreció un último regalo. A Warlock, una visión de su destino, el guardián del multiverso. A Stark, una advertencia. Para superar la oscuridad, deberás abrazarla. Desata al demonio y úsalo sin perderte en él, porque incluso si Null cae, hay sombras más antiguas aguardando en el vacío. Cuando Tony abrió los ojos, estaba solo, en la cámara del coloso muerto. El silencio era absoluto. Había tocado la mente de un dios y jamás se había sentido tan pequeño. La voz de Ultron lo sacó de sus pensamientos. Le preguntó si el Celestial estaba operativo o si debía intervenir. Tony, exhausto y lúcido por primera vez, respondió: «El Celestial ya cayó una vez ante Null. Si queremos ganar, debemos hacer algo nuevo, algo que nunca haya enfrentado antes». Ultron dudó. «Las probabilidades de victoria son mínimas», comentó. «Tal vez tengas razón, pero eso no me detendrá de intentarlo». Y así, entre runas cósmicas y sombras infinitas, el hombre que quiso entender a los dioses volvió a apostar por lo imposible. Si te gustó el vídeo, agradecería que dejes tu like y comentes cuál fue tu parte favorita, así como tus sugerencias para las siguientes entregas. Como siempre, ha sido un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias por escuchar y hasta luego.